Por el principio. Un buceo por los orígenes en primera persona. Anda, Ferran, vete a jugar con tu hermano. ¿Pero qué estás haciendo, mamá? Una tortilla para la cena. Enseguida estará lista. Yo no entré a la cocina en mi vida, vamos, a cocinar y todo esto. Estaba prohibido. Que un hombre entrase a la cocina no podía entrar. Es que estaba mal visto. Esto tiene una parte buena, ¿eh? Es decir, esto no está pegado a la cocina porque al final, profesionalmente, lo que hemos hecho más importante nosotros en el Bulli fue no crear cosas en cocina, sino cuestionarnos qué es la cocina. Este para mí es el cambio, es el nivel más alto en cualquier actividad, profesión en relación a la innovación, es cuando te preguntas, ¿qué es la radio? No hacer cosas geniales, ¿vale? En la radio, no, ¿qué es la radio? Ese niño al que no dejaban entrar en la cocina ha sido elegido durante años el mejor cocinero del planeta. Ferran Adrià no pisó la universidad hasta que fue nombrado doctor honoris causa por 4 de ellas. No le enseñaron a cocinar en ninguna escuela y, contra todo pronóstico, guiado por una intuición asombrosa, la seriedad en el trabajo y una mentalidad visionaria, revolucionó el mundo de la cocina. Ha ganado todos los premios y reconocimientos posibles. Ha sido portada de las revistas más prestigiosas. Ha viajado por todo el mundo dando conferencias. Su restaurante El Bulli, que solo abría unos meses al año, llegó a recibir cada temporada 2 millones de peticiones para cenar. Y en 2009 se dio cuenta de que no era feliz, que ese monstruo creativo iba a devorarle, y decidió cerrarlo y abrir un nuevo proyecto, un laboratorio de ideas que intenta explicar qué es cocinar, apoyado por los grandes centros de innovación mundiales. Su vida empezó en un barrio de Hospitalet, donde jugaba al fútbol y soñaba con ser Cruyff. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Ferran Adrià nació el 14 de mayo de 1962 en el barrio obrero de Santa Eulàlia, en Hospitalet de Llobregat, que ahora pertenece al área metropolitana de Barcelona. Santa Eulàlia es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Creció mucho desde finales del siglo XIX por la rápida implantación de industrias textiles. Por su cercanía a Barcelona estaba partida en 3 líneas de ferrocarril. Y allí creció Ferran Adrià, entre antiguas fábricas del textil, vías del tren y puestos de melones. Bueno, era un barrio, al final, en aquella época, había una gran diferencia entre lo que era la ciudad, el centro de Barcelona, y que eran los barrios, ¿no? Seguramente ahora no, ten en cuenta que era Santa Eulàlia, es donde está enfrente de la feria, y es el Brooklyn. Yo siempre digo que ahora Hospitalet y Soraba, aparte de Santa Eulàlia, la que está al lado de la feria, es más parecido al Brooklyn que otra cosa, ¿no? Pero aquella época sí que había una gran diferencia social, además, ¿no? Estaba la gente trabajadora estaba allí, ¿no? En los barrios, y la gente con más recursos pues estaba en el centro y tal. Ten en cuenta que cuando yo nací, en casa donde yo vivía, era la casa de mi madre y de mi abuela, habían cerdos. En los 60, en un barrio, ¿vale?, como Santa Eulàlia, criaban cerdos. Digo, porque a veces para la gente joven y tal, esto no puede sonar chino, ¿no? Dice que se criaban cerdos. Sí, criaban cerdos. Que daban cerdos para después matarlos, ¿eh? Es decir, si podemos decir que era como estar en un pueblo. Enfrente, lo que es hoy en día la Fira de Barcelona, habían campos. Y mi padre tenía un campo allí de vegetales, un huerto, que iba, lo cuidaba y tal, que era un huerto de estos de contrabanda, podríamos decir, ¿no? Aquella época no... Eran zonas que no era de nadie, y mi padre tenía ahí un huerto que lo cuidaba y íbamos por allí y tal.
El padre de Ferran Adrià se llamaba Ginés. Había nacido en Villalba dels Arcs, en Tarragona, en 1937, a donde llegó con sus padres, los abuelos de Ferran, que eran de origen murciano, de Mazarrón y La Unión. Ginés Adrià era estucador, un oficio con el que en los años 60 se pudo ganar bien la vida. Muy serio trabajando. Yo, por ejemplo, sí que tengo alguna costumbre suya, es una cosa de la puntualidad. La gente lo sabe que trabaja conmigo, que tiene relación conmigo, sabe que la puntualidad, yo soy un obsesivo de la puntualidad, hasta el punto que doy 5 minutos de margen y si no, me voy. Ahora con el teléfono móvil ya cambia todo esto, ¿sabes? No, estoy llegando, no te puedes cabrear tanto. Pero antes, porque era un símbolo de respeto. Ya cuando estaba trabajando, pues hacía la vida de muchas personas, que era trabajar al bar con los amigos, su mujer, tal, y con su hijo, el huerto también un poquito y tal, pero y bueno, y era como muchos españoles, no padres de aquella generación. Tenía mala hostia, hablando claro, tenía mala hostia, ¿sabes? No, y era una persona seria, pero a la vez muy, muy guasón. Muy, ¿no? Tenía que estar. Que en esto la gente que me conoce dice, no, la gente que me conoce tiene una imagen mía súper seria, tal. Yo seguramente también tengo mala hostia trabajando. ¿Vale? Pero a la vez a mí me gusta mucho la broma y me gusta, claro, no cuando trabajo. Con el tiempo, aquella casa baja con animales dio paso a un piso en uno de los bloques del barrio. Allí vivieron buena parte de su infancia Ferran y su hermano Albert, y allí vivieron sus padres toda su vida. Y bueno, y ellos vivían una vida muy normal. Yo cuando me fui me fueron unas cosas muy bien, le dije, oye, ¿quieres cambiar de pisos? Compra un piso, como inversión, ¿sabes? No, de ir a vivir yo o de alquilarlo a alguien. Pues, no, estamos bien aquí en Santuario, en el barrio y tal. Un coche. Bueno, venga, pues me compras un coche, pero me voy a comprar un cochazo, ¿sabes? Porque a él le gustaban los coches. No, con esto tengo bastante. Era, sobre todo, la suerte que tuvimos Albert y yo, mis hermanos, que fueron buena gente. Y esto es una lección, ¿no?, para la vida. Buena gente, sin más. Metiéndonos ni más ni menos. La madre de Ferran Adrià era Josefa Acosta, nacida en Cataluña, con familia que provenía de Almería. Se dedicó al trabajo en la casa, a la crianza de los hijos y de vez en cuando trabajaba en una peluquería. Ferran recuerda sobre todo su alegría. La tengo una persona, mi madre era un cielo, era clásica, ama de casa. Ella era muy positiva. Era muy positiva, era la que en Navidad se cantaba, era que se disfrazaba, en Carnaval se disfrazaba de las cosas más extrañas. Sí, era muy divertida, era la alegría. Pues ya está lista. ¿Le traigo un espejo para que se vea bien? Ay, sí, por favor. Pero qué bien la has dejado, Josefa. ¿Ve cómo podía confiar en ella? Tiene una mano para peinar. ¿Cómo se ve? ¿Te gusta? Sí, ha quedado muy bonito por detrás. ¿Me puedes echar un poquito más de laca para que me aguante? Claro que sí. Pues para la próxima a ver si me animo y me lo cortas un poquito para las fiestas, que me gusta mucho como me lo has dejado. Si coincide que estoy, lo haré encantada. Es que Josefa me echa una mano de vez en cuando. Ahora para Navidad, que viene más clientela, pues estará más días. Me voy apañando, dejo a los niños con la abuela y me vengo para aquí. ¿Cuántos hijos tienes? 2. El mayor, Ferran, y el pequeño, Albert. Se llevan 7 años. ¿Y qué tal se portan? ¿Se llevan bien? Uy, el pequeño es más traviesillo, pero no me puedo quejar. Todos los niños dan trabajo. Josefa, ¿no tenías que irte a por los juguetes? Ay, sí, que se me ha echado la hora. Tengo que ir a por una colonia para la abuela también. Se la voy a echar de Reyes. Pues anda, corre. Mañana te espero. ¿Cuánto te debo, Vicen? Lo de siempre, Chelo. Hasta mañana, Vicen. Tenía una amiga, ¿vale? Tenía una peluquería y se iba allí a ayudarle y tal. Y entonces iba allí para dar la propina, se ahorraba para después comprar regalos. Esto siempre era que compraba los regalos, era tal, ¿sabes? Era la clásica persona
En esto ni yo ni mi hermano hemos salido de ella. Somos tan poco detallistas. Ferran Adrià no conoció a sus abuelos, solo a las abuelas. La materna, que era de Almería, vivió con ellos hasta que murió, aunque él no recuerda tener un apego especial o hacer cosas con ella, probablemente porque era un niño. Era esta abuela la que cocinaba en casa hasta que murió, y después fue su madre la que hacía los platos de la época, en una cocina en la que Ferran nunca hizo de pinche. Normal, como una casa normal hoy en día, que cocina, claro, los que no cocinan no, pero tal y normal, no hacía nada extraordinario. Lo pagué como en mi madre, pues hacía todo, la mejor tortilla del mundo, la tal te diría, pero esto sería populismo culinario. Yo era un poco tiquismiquis, pero mi hermano era bastante tiquismiquis, y mi hermano era el que se encerraba en el baño para comer lentejas. Sí. A mi hermano era el clásico, yo parece que fui un niño bastante tranquilo, mi hermano no. Por el principio, Ferran Adrià. Venga, móntate en el coche, que se ha hecho tarde y nos espera mucho viaje. Ya voy, papá. Es que me molesta esta camiseta. ¿Y dónde está tu madre ahora? Se ha vuelto a casa por algo. Échate para allá, que yo quiero esta ventanilla. Aquí estoy. Me había dejado la bolsa con los bocadillos. Siempre igual. Venga, que ya estamos. La familia Adrià iba a veces de vacaciones a Salvacañete, en Cuenca, lindando con Teruel. De entonces tiene Ferran Adrià memoria de las cerezas y de un río limpio como los de antes al que iba a buscar renacuajos con los amigos. También iban de vacaciones a Huerca Lovera, en Almería, de donde provenía su familia materna. Era un viaje largo que suponía cruzar la península en coche, con paradas para comer o estirar las piernas en aquellas carreteras de los 60. Entonces yo iba a Huerca Lovera, Almería, y sí que tengo algunos recuerdos de los iconos de un conejo guisado, vale, extraordinario. No sé por qué, ¿sabes? Igual lo probé ahora y no tal, pero te digo que tengo pocos recuerdos gastronómicos y en general, pero lo tengo de allí, de un conejo criado, ¿vale? De una manera fantástica y cocinado de una manera fantástica. Pues vamos también a la casa de mi tía, la hermana de mi madre, a Toulouse, a Francia. Así que yo ya era ir a Francia, era ya irte como a Japón. La Toulouse que chante Nougaro est aujourd'hui dépassée par les impératifs de notre siècle. Une autre Toulouse plus conforme est en voie de réalisation, dont René Morier. Desde finales del 19 ha habido emigración española al sur de Francia, por motivos económicos como los jornaleros, que iban a trabajar en la vendimia buscando mejores salarios y condiciones laborales que en España, y por motivos políticos, desde militantes anarquistas de la CNT que huían tras la Semana Trágica de Barcelona a otros que querían librarse del largo servicio militar y la guerra de Marruecos. Francia, con una tasa de natalidad muy baja y muchos muertos en la Primera Guerra Mundial, necesitaba mano de obra, y los emigrantes españoles tiraban de sus familias y vecinos porque había trabajo para todos. Con la guerra civil hubo una salida masiva de españoles a Francia. Aunque no hay acuerdo sobre la cifra, se calcula que al final de la guerra había 430.000 refugiados. Unos años después, tras la Segunda Guerra Mundial, con Francia en una situación económica terrible, las condiciones de los refugiados eran de extrema pobreza. Habían sobrevivido a la guerra, la huida, los periodos de internamiento en campos, las persecuciones de los nazis y las secuelas de otra guerra. No podían regresar a España. Muchos no tenían documentación y solo se encontraba trabajo en el campo. Toulouse es la ciudad con mayor influencia española de Francia. Un 10% de su población actual es española. Llegó a acoger a 100.000 exiliados republicanos y pasó a ser conocida popularmente como la quinta provincia catalana. Después de la Segunda Guerra Mundial, Toulouse fue la capital del exilio republicano español. Los exiliados españoles gozaban de la simpatía de la población francesa, por haber colaborado con la liberación francesa
y haber sido los primeros en hacer frente al fascismo durante la Guerra Civil Española. Allí, en Toulouse, vivía la tía de Ferran Adrià. Que me acuerdo, él vivía en una zona de comida residencial, ¿sabes? No, que aquí era extraño en España. Estamos hablando de los 70, mediados de los 70, una zona residencial, tal que no era una zona residencial alta, media, pero ya existía, ¿no? En Francia y en España aún no existía esto, fuera de alguna excepción. Yo ya aquella época ya vivía en un bloque, en lo que es ahora, ¿vale? Pisos, tal, pero sí que era extraño ver una casa, ¿no? Vivir en casas individuales. Esto era para gente adinerada, ¿no? Gente ricos, ¿no? La gente trabajadora no vivía en una casa. Mira, en ese puesto de allí tienes un foie gras buenísimo. A ver si compramos un poco y lo probáis, que de eso en España pues no hay. Oye, ¿sigue estando el puesto donde compramos el queso ese tan rico el año pasado? Sí, yo creo que sí. ¿No es aquel, el del señor del pelo blanco? No me acuerdo, vamos a ver. ¿Pero dónde están los críos? ¿Tú los ves? ¡Ferran! ¡Albert! ¡Ferran! Mamá, ¿qué pasa? Estamos aquí. ¿Pero dónde os habéis metido? Estábamos allí, donde la quina con el tío. Mamá, hay muchos patos, ven a verlos. Bueno, id y esperadme allí, que voy con la tía a comprar un poco de queso. Ferran, cuida de tu hermano, que es más pequeño. Y dile al tío que ahora vamos. Pero el Albert se escapa todo el rato, mamá. Albert, no te separes de tu hermano, que te puedes perder. Vale, mamá. ¡Anda! Por fin te veo. ¿Cómo estás? Hola, Vero. Muy bien. Mira, esta es mi hermana Josefa, que ha venido de visita con la familia a pasar unos días. Encantada, soy Verónica. Mucho gusto. Mi hermana me ha hablado mucho de ti. Vero es de Badajoz, pero lleva muchos años viviendo aquí. No veas lo bien que habla francés. Me ha ayudado mucho, la verdad. Bueno, nos ayudamos unas a otras. Sobre todo cuando nos entra la nostalgia a ratos, ¿verdad? Ay, sí. Esto no es fácil. Y se echan muchas cosas de menos. Ay, ¿hasta qué día os quedáis? Hasta el viernes. Aquí se pasan muy rápido los días. Ya nos pasó el año pasado. Vamos hasta el puesto ese de allí a por queso. ¿Te vienes? Ya he acabado la compra, sí. Y me está esperando mi marido, que quiere ir a la quina. Allí he dejado a mis hijos. Están emocionados con las ocas. Pues ahora vamos para allá. Entonces nos vemos por allí. Hasta ahora. Y los mercados que ibas a ver, ¿no? A ver patos y ocas y foie gras y todo esto en aquella época para mí era curioso. Y sí que tengo de la quina, ¿sabes? La quina, el bingo, estos que hay en los pueblos, se llama la quina, que hay un sorteo como el bingo y sorteaban ocas y... ¿Animales? Sí, animales y regalos y... Ferran Adrià fue al colegio Casal dels Àngels en Hospitalet, una escuela católica concertada de su barrio, y después al colegio de San Isidro de Barcelona. Los dos eran escuelas masculinas, como era habitual en la época. Por eso Adrià no recuerda tener amigas de la infancia. Sí, este fue el primero, ¿vale? Que pues sí, de crío y iba allí y jugaba mucho aún existe este colegio. Jugaba al fútbol, me acuerdo de jugar al fútbol y estudiar, y era un estudiante normal. Me acuerdo de la cosa menos agradable, del cara al sol, ¿no? Aquello, ¿sabes? No, porque en aquella época yo aún si no, cara al sol no sé qué canción se cantaba por la... ¿Vale? Aquello para formar, ¿sabes? No, aquello... Pero mañana no sé si de cara al sol o tal, pero había... Y es verdad que en mi caso, pues, de toda aquella generación, conforme han ido a pasar los años, es que no tengo relación con nadie. Relación. Bueno, porque mi vida profesional fue muy rápidamente. Me fui de casa a los 17 años y ya fue otra vida. Pero me fui de casa, no me fui de casa, esto es importante. Yo no me fui de casa hasta que me casé, en 2002. Yo tenía mi habitación en casa. Entonces, de esa manera no. Entonces tenía una relación
¿vale? Que venía poquísimo. Vivía en Rosas, yo sí no viajando, tal, pero es verdad que yo tuve siempre mi habitación, bueno, y hasta que siempre la tuve, porque aunque después me fui a vivir con mi mujer, yo tenía una habitación ahí. Yo y mi hermano, no se hizo nada. Mamá, ¿has visto mis canicas? Están ahí en el cajón. ¿Ya te bajas al rincón? Sí, con el Cristóbal y el Andreu. Espera que te prepare un bocadillo y te lo llevas. Vigila a tu hermano. Pero mamá, que me están esperando. No tardo nada, espera. Mamá. Mira, Albert te está sonriendo. Dentro de unos años iréis juntos a jugar al fútbol, ya verás. Con cuidado. Toma, aquí tienes el bocadillo. Vais a estar aquí abajo, ¿no? No os mováis del rincón. Que sí, mamá. Ferran Adrià pasó su infancia jugando en la calle, como todos los niños y niñas de su generación. Los televisores empezaban a llegar con cuentagotas a los hogares españoles y no se temía por dejar a las criaturas jugar en la calle. Segregados por géneros, los niños solían jugar a churro, mediamanga, mangotero, las chapas o las canicas. Y las niñas a la rayuela, o a saltar a la comba, o a la goma. En los días sin colegio, lo normal era pasar el día entero en calles y plazas, con paradas para comer o merendar, e incluso en verano se bajaba a jugar después de la cena. Ferran creció en una calle sin salida, que servía tanto de pista para las canicas como de frontón. Sobre todo jugó mucho al fútbol, con una pelota que le regalaron cuando cumplió 5 años. Sí, yo estaba siempre en la calle. A las canicas, claro, las canicas, ¿no? Cuando las canicas, en la época de las canicas, ¿vale? Jugaban mucho a las canicas y recuerdo los bocatas que te llevaban, ¿no? Bocata de tortilla y tal, y tal, ¿no? Entonces sí que jugábamos siempre en la calle. No, sí jugáramos en la calle. Estábamos en la calle y en mi caso, al vivir en una calle sin, ¿vale? Aquello que estaba cerrada, más o menos, le llamamos el rincón. Vamos al rincón. El rincón, ¿vale? El trozo de calle que no tenía salida. Entonces estábamos todo el día en la calle, o jugando a fútbol a tope y tal. Eran otras cosas, y tenías los amigos más que jugábamos al fútbol y tal. El hermano de Ferran Adrià es Albert, 7 años menor. Con él ha compartido toda su vida profesional. Albert Adrià recuerda las comidas de los domingos y la sensación tan agradable de ir con sus padres a tomar el aperitivo después de ir a ver a su hermano Ferran jugar al fútbol los domingos por la mañana. Sí, era bastante de vermut. El concepto de vermut, sí que es verdad que el vermut, bueno, era algo que heredamos y aún nos encanta el vermut. Hacer aperitivo, hacer anchovas, y no, lo hacíamos en casa o íbamos a un bar. Había un bar, creo que aún existe, Bar Antonio, que era el lugar donde después del partido, si jugábamos a las 12, a las 2:30 hacías el vermut allí. Anchovas, boquerones, berberechos y tal. En mi caso, mi padre trabajó siempre, hasta se retiró pronto, mi padre, pero trabajó siempre y nunca nos faltó dinero para poder llevar una vida normal dentro de una familia trabajadora, ir a comer los domingos, hacer algún viaje, irse de vacaciones, ¿vale? En aquella época era como mucho de vas a Francia de vacaciones, ¿no? Pero normal, en este caso era normal, con amigos normales. Siempre extraña a la gente el que yo tenga una infancia tan normal, que no sé por qué, ¿no? Pero una infancia muy normal. España tiene puertos de montaña muy cerca de los pueblecitos
recogidos entre sus arboledas, con sus chopos valientes y perpendiculares, que oyen cada invierno el aullido del lobo, y en cuyos fuegos, en esos fuegos de pueblo, de verdad, se narran cada invierno las hazañas tremendas de los lobos españoles. Chiripitipláutica, es la sonrisa de mamá. Chiripitipláutica, es la sonrisa de papá. Chiripitipláutico, el gesto alegre del bebé. Chiripitipláutico, el don José. Los Chiripitifláuticos fue un programa infantil de los años 60 que inyectó una expresión de fantasía en una televisión que era muy en blanco y negro y muy monótona. Entre sus personajes estaban Locomotoro, el Capitán Tan, Valentina, el tío Aquiles y los hermanos Malasombra. El programa fue creado por el argentino Óscar Vanegas y el título de Chiripitifláuticos se inspiraba en el supercalifragilísticoespialidoso de Mary Poppins, una palabra que en realidad no significa nada. Sí, no, yo veía la tele, sí, pero lo veíamos a otras horas, veíamos algo por la tarde, ¿no? Creo que cuando ya venías de jugar, ¿no? Claro que venías de jugar y veías, ¿no? Sí, pues el Capitán Tan es el Chiripitifláutico, somos la generación, ¿no? Del Chiripitifláutico. Bueno, sí, y un poquito el Ferrero de la Fuente, ¿no? Ahora también. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Yo no era muy musiquero, pero sí, me gustaba la música y sobre todo lo tengo aún. Tengo ¿cómo se llama? Bohemia Rhapsody, ¿no? De Queen, el disco, que son los discos míticos de la música, ¿no? Que lo compré. Tuve buena visión de que Queen era, ¿no? Y entonces me gustaba Queen, pero la música me fue gustando todo y ahora me gusta todo. Por el principio. Ferran Adrià. Ferran Adrià tiene pocos recuerdos de su infancia. Le asaltan imágenes puntuales, fogonazos sensoriales que a veces no puede contextualizar. Es una cuestión sobre la que ha reflexionado a lo largo de su vida. Yo tengo un problema que tengo como mucha gente, mi memoria selectiva se ha retirado casi toda la infancia. Y esto es muy extraño, ¿no? Pero cuando estoy con mi hermano en esto tiene más memoria que yo. Porque mi mujer, de cosas que le explicaba a mi madre, tiene más memoria que yo. Entonces, yo tengo pocos inputs de aquello que tengo algunos, ¿eh? Yo tengo un problema siempre cuando me hacen entrevistas de mi niñez que
tengo muchos lapsus, pero aposta, porque seguramente no me aportan nada a mi vida actual. Entonces, como yo tengo que seleccionar el disco duro que tengo, como todos tenemos un disco duro en el cerebro, mucho a nivel profesional, pues seguramente esta parte, tal, y no, como no es traumática, no tuve problemas. Pero me acuerdo de estas así, profundizar, tal. Sin embargo, cuando estoy con mis primos, que desgraciadamente no tengo mucha relación por tema de tiempo y tal, no por mala relación, me explican cantidad de cosas. Esto es increíble. A veces pienso, digo, pero no puede ser, ¿por qué? Y he visto varios documentales sobre cómo funciona la memoria del cerebro últimamente, por temas que no tienen nada que ver con este, y es claro, y hay una selección de tu memoria. Entonces te dicen, el disco duro es como funciona, según explican los mejores neurocientíficos del mundo, tú seleccionas tu memoria. Digo, hoy te han pasado muchas cosas, te van a pasar muchas cosas. La mayoría no te vas a acordar. No, en tu vida pasa igual. Y entonces yo no sé por qué tengo estos inputs, seguramente porque, no sé, seguramente en el subconsciente necesito un punto de conexión con mi vida anterior, ¿no? No puede decir, no, me da igual toda mi vida anterior. Tú me vas diciendo cosas, me acordaré de todo. Bueno, esto es lo curioso, es que cuando me dicen las cosas, me viene el input, vale. Porque obviamente este será el mejor programa nunca hecho sobre mi infancia y que será una referencia para la gente. Mira, si quieres saber mi infancia, esto ya lo tengo que tener en el programa. Mira, tienes que escuchar esto porque no habrá mucho más y tal. Hola, Ginés, ¿cuánto tiempo? ¿Qué va a ser? Hola, Paloma. Ponme un chato de vino. ¿Y tú qué quieres, Ferran? Una mirinda. Pues ponme un chato de vino y una mirinda. ¿Este es tu hijo? Sí, este es el mayor. Me lo llevo a ver el partido. Hoy vamos al campo con el Andreu. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. Tiene muchas ganas de ver a Cruyff. Todo el mundo está como loco con el Cruyff ese. Es que nos viene muy bien. A ver si le dan un empujón al equipo y ganamos la liga. Que vamos muy mal. Me han dicho que le han fichado por un montón de dinero. 60 millones de pesetas, Paloma. ¡Madre mía con el fútbol! ¿Quién pillará esos millones? Es el mejor jugador del mundo. Es mi favorito. ¿Y tú quieres ser futbolista? Yo ya soy futbolista. Juego con el Juventud del Hospitalet. Oye, pues si te haces famoso como el Cruyff, tienes que venirte al bar, ¿eh? Y firmarme un autógrafo. No se te olvide. Vale. Ya veremos. Para eso hay que valer y trabajar mucho. Aquí tenéis el chato y la mirinda. Gracias. A ver si llega el Andreu y nos vamos. Que hay que ir con tiempo al campo. El 28 de octubre de 1973, Johan Cruyff debutó en la Liga con el Barça. Fue en el Camp Nou, ante el Granada, en un partido que el Barcelona ganó por 4-0. El club azulgrana ya seguía a Cruyff desde 2 años antes, pero no se podía fichar entonces a extranjeros. En el 73 se abrieron las fronteras y Cruyff, que ya había ganado 3 Copas de Europa, llegó a amenazar a su equipo de entonces, el Ajax, con colgar las botas si no le daban su transfer. El traspaso se cerró por 60 millones de pesetas, récord mundial en aquellos tiempos, y se desbloqueó horas antes de ese partido con el Granada. El Camp Nou se llenó aquella tarde, con Ferran Adrià y su padre incluidos, y ahí empezó la leyenda de Cruyff. Ferran Adrià jugaba entonces en el equipo de Hospitalet. Al mismo tiempo se había matriculado con 14 años en el Instituto Virgen de las Mercedes para estudiar Administración de Empresas. En un principio, la idea era seguir estudiando ciencias empresariales, pero la vida dio uno de esos giros que han orientado la carrera de Adrià. Cruyff, sí, son unos partidos, no iba mucho, pero iba a veces, porque mi padre no era socio, por lo que los amigos le dejaban, ¿no?, el carnet. Y fuimos a ver un partido histórico, ¿no?, que es el debut de Cruyff, y que siempre me lo explico porque después me hice pues amigo de Johan Cruyff. A mí me gustaba el fútbol y empecé a jugar de
ya de pequeño en el Sandovalia hice pruebas en el Hospitalet, hice pruebas en el Barça y jugaba normal, jugaba para que la gente no se sitúe de Xavi. Xavi es el jugador del Barça que dirigía, claro, dirigía el cotarro, ¿no? Aquello era el mediocampista que dirige, ¿no? El juego. Yo estaba estudiando administración para ir después a la universidad para hacer empresariales y lo dejé. Lo dejé porque lo dejé, ¿sabes? No tengo muy claro por qué lo dejé, pero lo dejé. Y yo quería ir de vacaciones a Ibiza y mi padre me dijo, sí, no hay ningún problema, pero te las pagas tú, ¿eh? Busca un trabajo. Que en esto mis padres siempre fueron muy modernos, siendo tradicionales, porque en aquella época, vale, tradicionales en la relación de mi padre y mi madre, era un signo de machista, ¿vale? No muy radical, pero había, es decir, eran tradicionales, pero en esto, en la relación con Albert, conmigo, fueron muy modernos, nos dejaron hacer, ¿vale? Lo que nos dio la gana. Es decir, yo me fui de casa, podríamos decir, a los 17, Albert, mi hermano, a los 15 años, que en aquella época era anormal, ¿sabes? No. Mis padres me dijeron, búscate la vida, y yo, dice, mira, tengo un amigo que es cocinero, le preguntaré si tiene algo. Y se lo preguntó y fui a trabajar de fregar platos al Hotel Playa Fels, que aún existe en Castelldefels. Y hay un momento me di cuenta, claro, que yo tenía que trabajar sábado y domingo y tenía que jugar al fútbol sábado y domingo. Y tuve no sé, porque yo dije, voy a preguntarle al entrenador, bueno, si yo puedo llegar lejos. Era un chaval de 17 años que no era normal seguramente preguntarle esto, ¿no? Y se lo pregunté y me dijo, no, como mucho a tercera división tú no, ¿vale? No vas a hacer de esto tu profesión ni vas a ser Cruyff. Yo en aquella época era un ídolo de Johan Cruyff y no vas a ser. Y fue una lección muy importante en la vida. ¿No? Y esto fue muy importante en mi vida, ¿no? En mi vida, porque después, cuando ya fui subiendo peldaños en el tema profesional, siempre me dije, bueno, por mucho que yo crea, hay un momento que no soy lo que los demás dicen que soy. Por el principio, Ferran Adrià. En ese pequeño hotel de Castelldefels empezó la carrera de Ferran Adrià. El chef, amigo de su padre, lo inició en la cocina clásica. En Playa Fels, Miquel Moy, que era el amigo de mi padre, fue la persona que me enseñó seriedad, tal, pero la manera de trabajar, ¿sabes? No, y también la juerga, ¿eh? Entonces, claro, este oficio, la cocina, en general, y la época más, era muy bohemio, un poco más, tan o más bohemio que el mundo del teatro y del cine, ¿eh? Yo durante años, mi horario era irme a dormir a las 7 de la mañana. Y me levantaba a trabajar a las 9, ¿eh? Y con una siesta en medio aguantaba. Ferran se fue a Ibiza a hacer realidad su sueño,
y al regresar a Barcelona desempeñó distintos cometidos en varios restaurantes, hasta que entró en el prestigioso Finisterre, uno de los mejores restaurantes de la ciudad entonces. Y ahí se quedó hasta que tuvo que hacer el servicio militar, donde formó parte del equipo de cocina del capitán general. Pero yo tenía el tema de ir a Ibiza. Y fui a Ibiza y ya de pinche, ¿no? Él me enseñó, se iba a freír platos y me dijo, te voy a enseñar a hacer 4 cosas y tal. ¿Y yo qué pasó? Pues que dije, bueno, ya que hay que trabajar, pues me quedo aquí. A principios del 99 empiezo en Castelldefels, 80 Ibiza, porque me acuerdo que me dejé el carnet de conducir allí, 80 Ibiza, 81-82 Barcelona, 80 voy al servicio militar, a Marina, Infantería de Marina, y me quedé cocinero de capitán general. Y Fermí Puig, que es un cocinero que tiene un restaurante en Barcelona, vino de recluta, yo lo cogí como ayudante mío y me dijo si quería ir a hacer un stage al Bulli. Un stage es ir a trabajar con una beca. En aquel año, el 83, el Bulli ya era uno de los mejores restaurantes de España. En el país no había ninguno con 3 estrellas y el Bulli ya tenía 2. Hasta allí llegó un pinche de melena afro llamado Ferran Adrià, que se lo tomó como algo provisional y que 4 años después, en el 87, con 25 años, era el jefe de cocina. Con él, ese restaurante perdido en una cala del Cabo de Creus, en Girona, cambió la historia de la cocina. Poco a poco me fui enamorando de la cocina. 83, el jefe de cocina me dijo, si quieres, puedes venir a trabajar el año que viene, a trabajar, de jefe de partida. Fui a trabajar, 84, y en octubre se fue el jefe de cocina y me quedé yo, porque no había otro. Ladies and gentlemen, Ferran Adrià. Ovación y público en pie para recibir al mejor cocinero del año en Estados Unidos, Ferran Adrià. La crítica gastronómica estadounidense ya se había rendido a la cocina de Adrià. Hasta el New York Times le dedicó una portada hace 6 años. Fue el despegue internacional de este cocinero que ahora ve reconocida su labor por renovar la cocina tradicional con el prestigioso premio Augi del Instituto Culinario de América. So please, like you all, to give a warm round of applause to Ferran Adrià. Podéis decir, ya, pero bueno, esto es un churro. Porque si tú haces tortilla de jamón, no te haces el jamón. Si haces tortilla de queso, no te haces el queso. ¿Por qué no puedes comprar patatas? Hoy en día hay patatas chips extraordinarias. Como sabéis, para hacer el aperitivo, que tiene una lógica aplastante. Si las patatas son buenas y el huevo son buenos, tal. Esta tortilla de patatas no la creé yo, la conceptualicé. Significa que no sabemos quién la creó, pero yo dije, esto es genial. Esto es genial, hay que conceptualizarlo. Y a partir de aquí, pues la verdad que hay muchas personas que la hacen hoy en día. Bueno, hablando de cosas de comer, dentro de unos minutos el que fuera considerado mejor restaurante del mundo, el Bulli, va a celebrar una cena de despedida a la que asisten 50 privilegiados, la mayoría amigos y compañeros de profesión de Ferran Adrià. Tras la cena a medianoche se tocarán las campanadas y comenzará una nueva andadura del cocinero español más universal. El Bulli Fundación, un centro de creatividad culinaria que va a permitir que esta cocina siga viva. Salen 4 fondis. El último plato de la historia del Bulli como restaurante. Salen. Venga.
Ferran Adrià ha llegado a lo más alto del planeta en la cocina. Su hermano Albert se fue con él a los 15 años a El Bulli como pastelero por su alergia al marisco. Desde entonces, Albert ha liderado distintos restaurantes en Barcelona, algunos de ellos entre los mejores del mundo. Nada en la infancia de los hermanos Adrià hacía pensar que se dedicarían a la cocina y mucho menos que llegarían al lugar que ocupan. Albert y mi hermano y yo, que no teníamos vocación, nada de vocación en cocinar, o sea, a mí no me gustaba ni cocinar ni comer, han llegado en su disciplina donde ha llegado. Porque nadie, es muy difícil de entender, ¿sabes? No, porque una cosa es que tú tengas vocaciones tardías y que la hagas bien. Y otra cosa es pues, que hayamos, donde hemos llegado nosotros, además a nivel creativo. Pues ya no solamente es hacer bien las cosas. Entonces no lo sabemos, porque si tú ves nuestra trayectoria no nos ves como los clásicos niños prodigios, para nada. Y esto tiene que ver con mi infancia. Yo no tuve maestro, como entendemos, en relación con la filosofía de cocina. Yo fíjate que soy y he sido profesor de Harvard, en Harvard, no fui a la universidad. Bueno, es un ejemplo, de estos ejemplos como hay otros, no solo estamos nosotros, que es posible, que no hace falta, bueno, ir a la universidad siempre, que sí, y no hace falta ser de familia adinerada y tal, y que hay muchas salidas, ¿no? Posibles en gente que trabajadora y que a veces estar ahí no se da cuenta, ¿no? Aquel niño de Hospitalet que se ha convertido en una especie de gurú de la cocina mundial no ha olvidado sus orígenes, sus juegos en la calle y su barrio de Santa Eulalia. Esto, sí, por esto digo, sí, hay una parte de ser de barrio, que yo soy de barrio. Esto como muchas veces, oye, pues tú podrías mejorar el habla, tal. No. Como, yo no voy a... ¿Para qué? Si es que soy como soy, ¿vale? ¿Qué quieres? Que ahora me ponga a pensar cada cosa que te diga, que reflexione, y mi cerebro va a la velocidad que va y hablaré siempre igual, ¿sabes? No. Y si te gusta bien, y si no, pues oye, a mí me explicas. Mucho en este sentido. Yo he tenido la suerte de tener una familia maravillosa siempre, que me ha hecho estar con los pies en el suelo mucho, porque la gente que me conoce ya lo sabe, ¿no? Profesionalmente puede ser Ferran Adrià, y sí, no soy falso modesto, pero no, cuando dejo de estar trabajando y de estar en mi profesional, soy una persona normal, y esto es muy importante. La gente de verdad grande que yo he conocido y que no tiene problemas mentales importantes, no, lo digo en serio, es el que ha sabido ver esta diferencia. Pues espero que sobre todo os la hayáis pasado bien. I hope you have enjoyed spending time with us. Porque sobre todo la cocina, above all in the kitchen, es felicidad. It's about happiness in the end. Y tiene que ser felicidad. It has to be about happiness. Para pasarlo bien. To enjoy it. Para pasar buenos momentos. To enjoy some good time together. Y también cuando se habla de cocina, when you speak about cuisine, también hay que pasarlo, ¿no? Pasar buenos momentos. You speak of it with joy and happiness. Y sobre todo hoy cuando salgáis, when you leave here today, explicar a todo el mundo, tell everyone, que habéis visto la verdadera cocina molecular. That you have seen real molecular cuisine at work. Thank you very much. Thank you very much.
Por el principio, Ferran Adrià. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, Carlos Nicolás. Interpretación, Eli Zapata, Alicia Merino, Chupi Llorente y Pedro Forero, con la colaboración especial de Gerard Merino y Gael Molina Esquinas.